Muy bien, inteligencia emocional. La imagen que ustedes están viendo es la presentación de este primer taller, inteligencia emocional. Y he puesto un corazoncito rojo y al lado hay un cerebro. Básicamente, ¿por qué estas dos imágenes? Porque vienen a simbolizar eh, lo que se ha creído, ¿no? Que está representado la emoción en el corazón y el pensamiento en el cerebro. El pensamiento, la lógica, la racionalidad se ha representado, se ha venido representando con el cerebro y las emociones se han venido representando con el corazón. Sin embargo, las investigaciones actuales en medicina, en neurociencia, nos hacen ver de que las emociones también están en el cerebro, no solamente están en el corazón, o en realidad no surgen en el corazón. Las emociones, al igual que los pensamientos, al igual que la memoria, el lenguaje y todos nuestros procesos cognitivos, surgen en el cerebro. Ahí es donde surgen también las emociones. Sin embargo, siempre se ha representado las emociones o el amor, por ejemplo, que es una emoción muy bonita, se ha representado con un corazón, pero no es el corazón físicamente el que se encarga de surgir las emociones, ¿no? Ni el amor tampoco. Pero obviamente que el órgano del corazón, propiamente dicho, es aquel que se encarga de bombear sangre a todo el cuerpo. Y cuando nosotros sentimos una emoción, como por ejemplo la alegría, o cuando sentimos una emoción más fuerte, que sería el miedo, el corazón empieza a bombear más rápido la sangre a todo el cuerpo. El corazón se acelera cuando sentimos miedo, cuando sentimos ira también. El corazón se acelera. Entonces, es tal vez por ello que en la antigüedad se creía, ¿no? De que las emociones surgían en el corazón. Y hasta el día de hoy se representa así, ¿no? Con un corazón se representan las emociones o se representa el amor, ¿no? Tal vez por ello se ha creído así durante muchos años. Sin embargo, las emociones están en el cerebro también. Lo que sí es bien cierto es que todas nuestras emociones tienen un mecanismo de acción en el cuerpo. La emoción surge en nuestro cerebro, la sentimos, pero la sentimos en todo el cuerpo, surge en todo el cuerpo. Y hemos dicho que cuando sentimos miedo o cólera, el corazón empieza a latir más rápido, bombea sangre a todo el cuerpo. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, el cuerpo se empieza a tensar, el cuerpo se empieza a activar. Ese corazón que late más rápido bombea sangre a los brazos, a las piernas. ¿Para qué? Para que podamos salir huyendo, porque como sabemos, la emoción del miedo nos previene de un peligro o nos alerta de un peligro y lo que hace el cuerpo es prepararse para salir corriendo o en ese momento nos quedamos paralizados de miedo, ¿no? Nos quedamos paralizados. ¿Por qué? Porque es una reacción también de precaución, de alerta máxima, ¿no? El cuerpo se pone en alerta máxima y trata de evitar el peligro. Igual cuando sentimos ira, también el ritmo cardíaco se acelera y la ira nos predispone a pelear, a luchar. Es una emoción también fuerte y desbordante. Entonces, sigamos adelante. En las próximas sesiones iremos viendo más detalladamente estas emociones. Pero primero nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia emocional? Aquí tenemos la pregunta, ¿sabes qué es la inteligencia emocional? Por supuesto que el año pasado ya hemos visto mucho más en detalle durante todo el año lo que era la inteligencia emocional. Pero ahora hagamos un breve repaso y veamos en qué consiste la inteligencia emocional. Como dice acá, la inteligencia emocional se define como la capacidad de tomar conciencia, dice, ¿ah?
Y ojo con esto porque es el pilar más básico de la inteligencia emocional, el tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? De nuestras emociones. Pero ¿qué es tomar conciencia? Hagamos una pausa para entender esto, ¿no? ¿Qué es tomar conciencia? Nosotros hemos escuchado esa frase, ¿no? ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? ¿O eres consciente de lo que estás haciendo? ¿No? Ah, ¿qué significa entonces tomar conciencia? Tomar conciencia significa darse cuenta, darse cuenta. Básicamente es eso, ¿no? Y la conciencia es probablemente una de las cosas que más nos diferencia de los animalitos. Los animalitos en su vida diaria tienden solamente a reaccionar. Si tienen hambre, buscan comida, si tienen sed, buscan agua, si tienen ganas de hacer sus necesidades, pues las hacen. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de darse cuenta de esas necesidades y buscar la mejor forma, ¿no?, de satisfacerlas. Por ejemplo, un ser humano tiene hambre, pero se imagina por ahí su plato o su comida favorita. Tiene sed, pero no quiere solamente beber agua, quiere hacer una limonada, una chicha morada, quiere comprarse un helado, qué sé yo. Entonces, la capacidad humana, que es mucho más compleja, hace que nuestras necesidades y nuestros sentimientos también sean mucho más complejos. Pero dentro de ello está la capacidad de tomar conciencia, de mirarnos en un espejo, de saber que soy yo quien está teniendo esa necesidad o quien está teniendo esa emoción, reconocerse a sí mismo. Como cuando nos miramos realmente en un espejo, ¿no? Cuando nos miramos en un espejo, reconocemos que el reflejo que estamos viendo en ese espejo es de nosotros mismos. Reconocemos que son nuestras manos, que es nuestro rostro, y nos vemos ahí. Muchos animales no tienen esa capacidad, ¿no? Ven en el espejo y creen que es otro animal o simplemente no ven ese reflejo. Es algo muy interesante dentro del estudio de la psicología. Pero el ser humano no solamente tiene la capacidad de verse en el espejo, sino de imaginarse a sí mismo. O sea, de imaginarse cómo es él mismo. Y esto es lo que nos lleva a tomar conciencia de cómo somos nosotros mismos, de cómo nos comportamos, a tomar conciencia de qué es lo que he hecho, cómo me he comportado, tomar conciencia de qué es lo que he sentido, qué emoción ha estado dentro de mí y cómo he reaccionado, qué he hecho. Ah, es que tuve mucha cólera y de repente le dije algo muy hiriente o le insulté o la verdad que me comporté muy mal haciendo eso, ¿no? Así decimos. Entonces ahí en ese pensamiento, en esa reflexión e interiorización, estamos tomando conciencia de nosotros mismos. Ahora, la inteligencia emocional lo que quiere lograr es que tomemos conciencia en el mismo momento que estamos teniendo una emoción. Es decir, en el mismo momento que está surgiendo la ira, que tomemos conciencia en ese mismo momento de tal forma de que apagamos la emoción y no permitimos que se desborde. Es decir, nos damos cuenta, ah, mira, me está dando cólera lo que me está diciendo, o me estoy sintiendo herido, me estoy sintiendo mal por lo que me dice, me está dando cólera, entonces, a ver un ratito, no voy a dejar que esa cólera crezca, ¿no? Entonces, mejor cambio de tema, eh, paro la discusión ahí, en fin, técnicas que vamos a ver más adelante, pero lo importante acá es reconocer que uno de los pilares básicos de la inteligencia emocional es el tomar conciencia. Luego, ¿qué más dice acá? Dice diferenciar, nombrar, regular y expresar nuestras emociones, ¿no? Cada una de estas palabras está diciéndonos sobre lo que logramos con la inteligencia emocional.
Diferenciar nuestras emociones, algo que vamos a ver en las siguientes sesiones, que tiene que ver como qué emociones tenemos, ¿no? No es lo mismo la alegría que la tristeza, por supuesto que no, pero tampoco es lo mismo la tristeza que la melancolía o la nostalgia o el arrepentimiento o la frustración. No, no es lo mismo la ira que la frustración. Entonces, todos esos sentimientos, todas esas emociones, las vamos a ver más adelante. Por supuesto que sí. Pero en las otras sesiones, ¿no? Ahora solamente estamos repasando el concepto de lo que es inteligencia emocional. Entonces dice, tomar conciencia, diferenciar, ponerles nombre, acá dice nombrar, ponerles nombre a esas emociones. Como había dicho, aparte de las 6 emociones básicas que hemos hablado el año pasado, estas 6 emociones básicas, empezábamos con el miedo, empezábamos con la ira, empezábamos con la tristeza, luego hemos hablado de la cólera, no, la cólera es lo mismo que la ira, hemos hablado del asco, la repugnancia, hemos hablado de la sorpresa y de la alegría, que es la emoción que más queremos sentir, la alegría. Entonces, hay que saber ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo. Además de esas 6 emociones básicas, existe toda una gama de emociones y sentimientos. Ahora también, ¿qué es lo que quiere la inteligencia emocional lograr en nosotros? Quiere lograr que podamos regular esa emoción. Es decir, que si estoy empezando a sentir cólera, que esa cólera no se desborde, que no llegue a que yo pues insulte a la otra persona o la agreda físicamente, ¿no? Porque la cólera lleva a eso cuando se desborda. Es más, la ira desbordada ocasiona problemas mucho más grandes como pueden ser un delito, ¿no? ¿Cuántos casos de feminicidio hemos visto que se han dado el año pasado? Y es muchas veces porque las emociones se han desbordado, ¿no? Hay a veces que hay hombres que han desbordado la emoción de la ira contra su mujer y, bueno, han terminado cometiendo un delito muy, muy grave. Problemas, como vemos, que sí los vemos en la realidad en la que vivimos, ¿no? Obviamente nadie quiere llegar a esa situación, entonces las emociones deben regularse. Hay momentos en que la emoción pues se desborda totalmente, ¿no? Un ataque de celos, un ataque de ira, en fin. Y hay otras veces que herimos o lastimamos a las otras personas, ¿no? Física o psicológicamente, con nuestras palabras, con nuestro menosprecio, hasta con un gesto, nosotros podemos lastimar a otro. Y eso parte de las emociones que sentimos. En fin, el mundo emocional es bastante complejo y amplio y es lo que vamos a tratar de desarrollar en las sesiones que vamos a llevar a cabo en lo que es inteligencia emocional. Entonces hemos dicho tomar conciencia, diferenciar esas emociones, ponerles un nombre, regularlas y expresarlas también, ¿no? Porque nuestras emociones no están ahí para desaparecerlas. Vamos a tener que vivir con nuestras emociones y aprender a expresarlas de la mejor manera. Esto incluye también, como dice acá, esto incluye el poder reconocer las emociones de los otros, de otras personas, algo que también se llama empatía y empatizar con ellas, ¿no? El poder reconocer la emoción de las otras personas nos va a ayudar a empatizar con esas personas, a tener empatía. Una palabra también que significa que yo puedo reconocer lo que la otra persona está sintiendo, ponerme en su lugar, y que es una habilidad social muy importante para llevarme bien con los demás, la empatía, como ser más empáticos. Entonces, la inteligencia emocional incluye también lo que es la empatía, el poder reconocer las emociones de los otros. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? A través de su lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir el lenguaje no verbal? O sea, aquello que expresan no con palabras, sino con gestos, con posturas, eh,
El tono de voz, o sea, ¿es alto el tono de voz? Pues bajo, ¿no? Toda esa información que se transmite, ni siquiera con palabras, sino con gestos, con el mismo cuerpo. Uno se da cuenta cuando una persona está triste porque está cabizbajo, sus hombros están caídos, su tono de voz es apagado y su comportamiento también es inactivo. Así se expresa la tristeza. La alegría es muy distinta. La persona expande el pecho cuando está alegre, está sonriente, está entusiasta, quiere hacer muchas cosas, ¿no? Su postura también es distinta, su rostro es distinto. Entonces, todo eso se ve a través del cuerpo y lo podemos reconocer. Podemos reconocer cuando alguien está triste, cuando alguien está alegre, cuando alguien está enojado. Eso lo podemos reconocer en otras personas y es un paso hacia la empatía, a poder ser empáticos con el otro. Ahora, la inteligencia emocional se empieza a desarrollar desde que somos muy pequeños. De hecho, desde el momento en que nacemos, nosotros nacemos con la capacidad de comunicarnos a través de las emociones. Cuando un bebito necesita algo, ¿cómo se va a comunicar? No con palabras, sino con llanto, con tristeza, con frustración, ¿no? El niño cuando siente frustración, siente hambre o necesita algo, le duele algo, lo manifiesta con llanto. Y eso ya es un signo de que este niño pues tiene emociones y esas emociones le ayudan a comunicarse. Los papás, la mamá, obviamente reacciona también emocionalmente al niño, ¿no? Cuando el niño llora, la mamá no se queda tranquila, empieza a ver de qué forma, pues averigua de qué está llorando su hijito. Entonces, las emociones son la primera forma en que nos comunicamos cuando venimos al mundo. Y por tanto, la inteligencia emocional se empieza a desarrollar desde nuestra temprana infancia, desde que nacemos. Y que además puede ser aprendida a lo largo de toda la vida, como dice acá, es decir, no solamente cuando somos niños, sino que a lo largo de toda la vida desarrollamos nuestra inteligencia emocional a partir de la crianza, la educación que recibimos, las experiencias con que vivimos, y nunca es tarde, y no, en realidad, pues en cada etapa de nuestra vida nosotros aprendemos y desarrollamos nuestra inteligencia emocional. Mm, Entonces no es algo que se termine o se quede estático en una etapa de la vida, no. En toda nuestra vida desarrollamos esta inteligencia emocional. Por supuesto que en la temprana infancia es donde somos más sensibles y aprendemos más cierto tipo de emociones, ¿no? Cuando somos niños dependemos de nuestros padres y eso hace que las emociones, pues, o la forma de reaccionar emocionalmente se quede muy impregnado dentro de nosotros. Por eso el mundo emocional de los niños es muy importante. Pero en fin, ese es otro tema. Por tanto, dice acá, es necesario el desarrollo de esta habilidad ya que está directamente relacionada con factores protectores de la salud y con factores constructores de las relaciones saludables. Es decir, como ustedes saben, la salud del ser humano, la salud del ser humano es integral. Es una salud biológica, es una salud mental y una salud de integración social también. Una persona no puede estar sola porque cuando ya está muy aislada, cuando se aísla mucho, cuando está sola mucho tiempo, probablemente tiene algún problema, ¿no? Puede estar deprimida, puede tener algún problema. Entonces, la salud de un individuo se mide también en cuán bien está integrado en la sociedad, cuán bien está integrado en su familia, en su grupo de amigos, con sus amistades. Entonces, por lo tanto, la inteligencia emocional también es un factor para nuestra buena salud. Ahora bien, acá tenemos una frase y una imagen importante que también tiene que ver mucho con la inteligencia emocional.
Y vamos a dar la bienvenida al señor Esteban. Estamos con la señora Cecilia, el señor Luis, la señora Nelicita. Todos me están escuchando y también me están viendo. Y quiero que alguien me ayude a leer esta frase de aquí. A ver, vamos a aprovechar que el señor Esteban tiene su micrófono abierto. Señor Esteban, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias, señor Sí. Esteban. Bueno, dando inicio a este primer taller de inteligencia emocional, ¿podría usted leer la frase que ve en su pantalla? En el fondo, son las relaciones con las personas lo que dan sentido a la vida. Lo dice, no sé, von Humboldt. Von Humboldt, W. Von Humboldt. Bueno, lo importante de esta frase es que tiene mucho sentido y es una frase muy profunda, porque a veces en la vida le damos mucha atención a muchas cosas y descuidamos las relaciones con las personas más cercanas, con la familia, en fin. Pero en el fondo, dice, en el fondo son las relaciones con las personas lo que le da sentido a la vida. Y es eso muy cierto, ¿no? ¿Qué opina usted, señor Esteban? Doctor, nosotros los humanos somos parte de la naturaleza que nos llevamos por nuestras relaciones sociales. La Sí, relación social para mí es fundamental porque incluso cuando nos falta alguien, nos causa un desequilibrio. Por ejemplo, en la familia, cuando nos falta un miembro, un ser querido, nos causa profundos desequilibrios. Pero nos sentimos felices si toda la familia está junta, unida. El solo escuchar a los niños o el solo ver la sonrisa de nuestros padres ya ancianos nos hace felices. Para mí, la felicidad es un factor fundamental en la persona humana y eso solo se logra con estando en medio de una relación social. Si es sólida, profunda, mejor. Esa es mi opinión, doctor. claro que sí. Y aplaudo mucho su opinión, señor Esteban, porque qué bonito usted lo dice y es muy cierto, ¿no? Es muy cierto, por eso esta frase, ¿no? En el fondo son las relaciones con las personas lo que le da sentido a la vida. A lo largo de nuestra vida tomamos decisiones justamente por las personas que nos rodean, por nuestra familia. La prioridad, en algún momento de nuestra vida, la prioridad es nuestra familia, pues la prioridad se vuelven nuestros padres, nuestros hijos. Tomamos nuestras decisiones de acuerdo a ello. Entonces, ¿cómo está relacionada la inteligencia emocional con esto? Mucho, mucho porque la inteligencia emocional nos va a dotar de cierta habilidad para llevarnos bien con los demás. Nos va a dar, por ejemplo, nos ayuda a tener una comunicación asertiva, que es muy necesario con la pareja, con los amigos, con la familia, tener una comunicación asertiva, ¿verdad? Entonces, eso incluye y muchas cosas más de inteligencia emocional. Pero antes que se vaya acabando el tiempo, vamos a presentarles un video. Emocional, por Daniel Goleman. La inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva, desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente, hasta libros como este. Sin embargo, tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida, nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida. Se ha vuelto algo imprescindible. Allá afuera en el mundo corporativo, los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel, no solo en el trabajo, sino en tu hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros, ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida.
Sin embargo, Daniel Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Ahí hacemos una pausa para poner atención en lo que nos está diciendo, ¿no? El libro que ha hecho famoso a la inteligencia emocional es un libro de Daniel Goleman, que es un psicólogo estadounidense que ha hecho muy popular el concepto de la inteligencia emocional. Y según las investigaciones, pues nosotros nacemos con un temperamento. De eso hemos hablado también el año pasado en algunos de los talleres. Hemos hablado de los 4 temperamentos, ¿se acuerdan? El sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Estos temperamentos con los que nacemos y probablemente permanece en nuestra vida durante toda nuestra vida es la forma en que reaccionamos. Algunos, por ejemplo, estamos más cómodos, ¿no? Rodeados de personas con estímulos fuertes, ¿no? Varias personas, nos gusta estar con muchas personas, y hay otras personas que prefieren, ¿no? Estar con pocas personas, no les gusta mucho el bullicio ni el alboroto. Ahí estamos hablando del nivel de extroversión. Algunos son introvertidos y otros son extrovertidos. No quiere decir que el introvertido está mal o que el extrovertido está mal, ¿no? Simplemente es una forma en que reaccionamos y nos acomodamos a las circunstancias en que vivimos. Algunos están mejor siendo introvertidos y otros están más cómodos siendo extrovertidos, rodeados de personas. Así también algunos son personas más preocupadas y otros son personas más relajadas. Así se miden los 4 temperamentos. Y con esto nacemos. Sin embargo, no quiere decir que si nacemos colérico, pues vamos a ser personas impulsivas durante toda nuestra vida. No, sino que según nos dicen estas investigaciones, a lo largo de toda nuestra vida vamos modificando nuestra inteligencia emocional. Es decir, vamos aprendiendo a reconocer nuestras emociones, a controlarlas y a regularlas. Ojo con eso, entonces, porque nunca es tarde para mejorar nuestro nivel de inteligencia emocional. Ahora, la pregunta es, como dice acá, ¿cómo poner la inteligencia en nuestras emociones para poder regularlas? ¿Cómo hacemos eso? Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones. Es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones. Manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esta te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. El manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Pero ¿por qué a veces las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual sufren mucho y las personas que tienen un coeficiente intelectual modesto son más felices? La diferencia es la inteligencia emocional, la cual incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Nos dice que existen dos. Muy bien, ahí hacemos una pausa para ver los pasos que nos acaba de mencionar. Aquí está. Conocer las propias emociones, lo hemos hablado, lo hemos dicho, ¿no? Conocer nuestras emociones
es básico. Darnos cuenta en qué momento estamos sintiendo una emoción. Eso nos va a permitir llegar a este segundo paso, que es manejar la emoción, regularla. El tercero es la automotivación. ¿Cómo cambiar de una emoción desagradable a una emoción agradable? ¿Cómo cambiar de la tristeza a la alegría o de la ira a la alegría o al estado de calma? Entonces, es todo un trabajo. Hay ciertas técnicas. La más básica, por ejemplo, es la respiración. Cuando nosotros estamos renegando, respiramos rápido y agitadamente. Y si somos capaces de darnos cuenta que estamos empezando a renegar, la forma mejor de calmarnos es calmando conscientemente nuestra respiración. Tomando aire y respirando profundamente, estamos calmando nuestro cuerpo y calmando que la ira se desborde. El cuarto paso dice reconocer las emociones de los demás, lo que hemos dicho que se relaciona mucho con la empatía, algo de lo que también vamos a hablar. Y el quinto paso que nos dice acá es manejar las relaciones, ¿no? Donde está la frase que nos ha ayudado a leer el señor Esteban, esa frase. Lo importante en la vida muchas veces está relacionado a las relaciones con las otras personas. Es que no somos seres que estamos solos, sino siempre relacionados con los demás. Y es ahí donde pues se gesta mucho lo que es inclusive la felicidad, ¿no? Que también lo dijo el señor Esteban. Entonces, bueno, ahorita se corta el Zoom porque ya sabemos